Seguimos con los ejercicios de esta unidad 5. En esta ocasión con el tema de selección de objetos y trabajo de fondo con textura. En específico con este ejercicio que se llama creación de fondos. Por ahí vamos a hacer dos ejercicios cortos en relación a este trabajo de generación de fondos, trabajo de fondo con textura. Miren, vamos a utilizar esta misma imagen que por ahí en alguna ocasión ya habíamos utilizado en algún ejercicio en específico para ver por ahí, creo, herramientas de selección. Y sobre todo porque, bueno, es una imagen en la cual puedo eliminar el fondo de manera rápida, ¿no? Como lo que voy a hacer es generarle un fondo a este producto, pero generarlo yo con textura que yo voy a hacer. Vamos primero a quitarle el fondo. Me voy a ir, aquí tengo mi imagen, mi capa de fondo. Bueno, voy a ir a la herramienta otra vez de borrador mágico, que ya por ahí en algunas ocasiones hemos ocupado. Y con esta herramienta de borrador mágico voy a darle un clic al fondo blanco para eliminar el fondo. Ojo, esta herramienta se puede utilizar siempre y cuando el fondo, acuérdense, me da la oportunidad de borrarlo de un solo clic, porque a veces los objetos manejan cierta sombra o cierto reflejo que con el borrador mágico no se puede borrar. Entonces hay que seleccionar el objeto con otra herramienta diferente. Pueden utilizar por ahí pluma, lazo magnético, etcétera, ¿no? De las que ya hemos visto en el curso. Ahora bien, yo le voy a hacer un fondo a esta imagen, pero lo voy a hacer yo creando mi propia textura, que esto es lo interesante del ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una capa, un documento nuevo. Y fíjense bien, el documento nuevo, aquí están los parámetros. Lo vamos a hacer de 1 por 1 centímetro y con una resolución de 200 píxeles por pulgada. Ojo, 1 por 1, 200 píxeles por pulgada. Le voy a dar OK. Ahí está. Es un cuadrito, ¿no? Le voy a dar control más para acercarme un poco, o con el zoom se pueden acercar un poco para que el cuadrito se vea un poquitito más grande, así como lo tengo yo. Ahora, fíjense bien lo que voy a hacer. Van a escoger ustedes un tono en específico y trabajarlo en una diversidad de tonos. ¿A qué me refiero? Fíjense cómo aquí tengo dos verdes, pero por ejemplo, vamos a trabajar en este caso naranjas, ¿no? Yo voy a trabajar con este naranja y como color de fondo, pasándome en este naranja con otro naranja un poco más oscuro. Ahí está. Tengo estos dos tonos en naranja. Con estos dos tonos en naranja voy a hacer lo siguiente. Fíjense bien, es un cuadrito de 1 por 1, nomás que tiene un zoom ahí un poquito para verlo un poquito más grande. Ahora, voy a utilizar la herramienta de pincel. Y fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. Voy a poner la dureza del pincel en un 80%. Aquí está. Y el tamaño lo voy a variar dependiendo lo siguiente. Fíjense bien, en este cuadro yo voy a hacer una serie de trazos de línea en relación a cierto ángulo. Fíjense cómo voy a empezar con este naranja y voy a hacer este trazo en este ángulo que atraviese de aquí para acá. Y ahora voy a seleccionar el otro fondo, el otro color que está más oscuro, lo mando hacia el frente y con un pincel más delgado voy a hacer ahora un trazo de aquí para acá, así. Ahora, aquí mismo voy a seleccionar otro tono, por ejemplo, otro de naranjas, un poquito más claro, y voy a seleccionar un trazo de aquí para acá. Y así sucesivamente, fíjense, hago un pincel más delgado, hago un trazo aquí, de aquí hacia acá, hago el pincel o hago el tono un poquito más oscuro, ahí está, hago el pincel un poquito más grande, más o menos como este tamaño, hago un trazo de aquí para acá. Entonces a eso me refería, voy a volverlo a hacer, a eso me refería con hacer el pincel en diferentes tamaños dependiendo los trazos que ustedes fueran a hacer. Pero si se fijan, no son más que líneas con diferentes tonos de un mismo naranja, ¿no? Eso es lo que estoy generando. Miren, voy a hacer aquí uno más delgadito y por último, con este tono oscuro voy a rellenar aquí este pequeño espacio en blanco. Ahí está. Fíjense cómo son puras líneas, así lo van a hacer, ¿eh? Ojo, no importa que por ahí se vayan un poco chuecos o algo por el estilo, no importa, porque ahorita van a darse cuenta, qué es lo que vamos a generar con este cuadro con simples líneas. Entonces, con esta herramienta de pincel vamos a generar estos trazos en tono. Pueden utilizar dos tonos diferentes, por ejemplo, verdes y naranjas,
por ahí azules con otro tono, no sé, no necesariamente tienen que ser de un solo color en diversos tonos, pueden ser por ahí dos colores diferentes, ¿no? Ustedes generen sus trazos, no importa. Ahora bien, vamos a trabajar lo siguiente. A esta capa de fondo, esta yo la voy a convertir en una capa normal. Acuérdense que es una capa de fondo y por lo mismo está bloqueada. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense bien. Voy a convertir esta capa en una capa 0. Le voy a dar doble clic y aquí la convierto en una capa 0. Le pueden poner otro nombre si quieren, pero bueno, le podemos dejar eso de capa 0. Entonces le voy a dar OK y fíjense bien lo que voy a hacer. Vamos a, ya una vez que convertí en capa 0, voy a irme a la opción que se llama imagen, tamaño de lienzo. Me va a abrir esta ventana. Y fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. Aquí está la medida original de mi documento, que es de 1 por 1. Entonces yo en lugar de que sea de 1 por 1, lo que voy a hacer es aumentarlo a que sea de 2 por 2 centímetros. Y fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. Voy a mover el ancla. Eso lo que me va a hacer es indicarle al lienzo hacia dónde quiero que crezca esos centímetros de más. Entonces aquí le pongo 2 por 2 en lugar de 1 por 1 y el ancla le voy a dar clic en esta esquina, en esta. Fíjense cómo al darle clic quiere decir que mi documento va a crecer el otro centímetro hacia acá y hacia acá. Le vamos a dar OK y fíjense cómo va a pasar esto. Ahí está. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Este objeto que tengo aquí, con la herramienta de mover, que es esta herramienta que tengo seleccionada, voy a poner el cursor encima y voy a presionar, en este caso con el cursor encima van a presionar Alt y van a jalar hacia un lado, y esta es una forma también muy directa de duplicar lo que tenemos en una capa, ¿ok? Entonces si se fijan, ya duplico y acá incluso tengo otra capa aparte. Ahora, si lo quieren hacer tradicional, pues no pasa nada. Fíjense, voy a borrar la capa, es esta capa, bueno, darle clic derecho, duplicar capa, darle OK y duplico, es lo mismo, Y fíjense lo que vamos a hacer con este objeto que estoy yo moviendo, que es la copia de arriba. Me voy a ir al menú edición, le voy a dar transformar y le voy a dar voltear horizontal. Edición, transformar, voltear horizontal. Va a ser esto. Y lo voy a colocar aquí. Ahí está. Pegadito, ahí está. Ahora, estas dos capas yo las voy a unir en una sola. ¿Cómo? A esta capa de arriba, fíjense en donde tengo el cursor, le voy a dar clic derecho con el mouse y voy a darle combinar hacia abajo. Esa opción quiere decir que la capa que tengo seleccionada se va a unir en una sola capa con la que está inmediatamente abajo. Le doy y fíjense cómo esto se convierte en una sola capa. Esta capa de igual manera, la única que me quedó aquí, la voy a duplicar, le doy OK. Y ahora lo que van a hacer es darle edición, transformar, voltear, pero vertical. Ahora va a ser voltear vertical. Le dan ahí y esto lo van a correr hacia abajo. Entonces fíjense cómo lo que me queda es como una especie de mosaiquito. Y fíjense bien lo que vamos a hacer con él. Vamos a darle menú edición, definir motivo. Para Photoshop las texturas se les va a llamar motivos. Su motivo es textura. Entonces yo voy a definir textura, en este caso definir motivo. Aquí no importa el nombre que le pongan, porque realmente la textura nosotros la identificamos con la imagen que yo tengo aquí. Entonces le pueden dejar este nombre, no pasa nada, le doy OK. Y me voy a ir a mi documento de acá, al cual le borré el fondo. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a generar una capa nueva. Esta capa nueva se va a hacer aquí arriba y la capa esta vacía la voy a arrastrar abajo del objeto, de abajo del perfume. Y ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Ya cuando tengo la capa vacía aquí, la capa nueva aquí, me voy a ir al menú edición y voy a seleccionar una opción que se llama rellenar. Y aquí en rellenar vamos a buscar la opción, aquí donde dice usar, voy a buscar la que se llama motivo precisamente. Entonces en usar le damos aquí en menú, buscamos motivo y aquí donde dice motivo personalizado yo voy a buscar el que hice, que es el último que les va a aparecer aquí. Debe de ser el mosaiquito que ustedes hicieron y al darle OK les va a pasar esto. Estoy generando un fondo a partir de un cuadrito de 1 por 1
al cual yo le hice puras líneas con el pincel. Y vean lo que generamos. Esto es generar o crear un fondo a partir de una textura. Se ve interesante, pero se ve interesante porque nosotros lo generamos, nosotros lo hicimos. Ahora, yo puedo descargar texturas de internet y con las texturas de internet hacer este tipo de detalles. Por ejemplo, yo puedo bajar un mosaiquito de internet y ese mosaiquito lo igual le doy en edición, lo defino como motivo y ya después ese mosaiquito le doy la opción de edición rellenar y lo busco y lo aplico. O sea, podemos bajar imágenes de texturas y esas texturas aplicarlas justo como lo hicimos con esta. Pero fíjense cómo se ve. Fíjense cómo se ve. La textura aplicada en todo. O sea, me rellena toda la capa de la textura. Entonces ya para complementar el ejercicio, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Voy a generar otra capa nueva que quede en medio de estas dos capas. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, voy a buscar un tono, no sé, a lo mejor este tono naranja que aquí estoy cargando yo. Y voy a vamos a poner un poquitito más oscuro, un poquitito más, ahí está. Este tono naranja, un tono más como tipo mostaza, ¿no? Y lo que voy a hacer es que con la herramienta de rectángulo, aquí está, voy a verificar nada más que en las propiedades esté habilitado aquí la opción de píxeles, porque es la que necesito. Y yo voy a hacer un rectángulo que me abarque esto, porque va a ser como la base donde el perfume va a estar, miren, donde el perfume va a estar posicionado, ¿no? O sea, donde va a quedar aquí. Ahí está. Entonces, ya que tengo esto aquí, lo que voy a hacer es al perfume generarle o una sombra o un reflejo. Vamos a hacerlo un poquito más interesante. Vamos a hacerlo con un reflejo. Fíjense bien cómo vamos a generar el reflejo. Esta capa del perfume yo la voy a duplicar. Acuérdense que también podemos duplicar una capa arrastrando la capa a donde hacemos una capa nueva. Fíjense cómo también se duplica. Bueno, mi reflejo va a ser la capa de abajo y el perfume normal va a ser la capa que acabo de copiar. Entonces voy a seleccionar, después de que dupliqué, voy a seleccionar esta capa, la capa 0 otra vez. Y fíjense lo que vamos a hacer. Le voy a dar en edición, transformar, voltear vertical, perdón. Es voltear vertical para que el perfume se ponga de cabeza. Y lo voy a arrastrar. Acuérdense que después de toda transformación le damos Enter para aceptar la transformación. Siempre lo vamos a hacer. Transformo, voltear horizontal, vertical o transformo el tamaño y después de hacerlo le voy a dar Enter. Después de darle Enter voy a jalar el perfume hacia abajo y lo voy a poner aquí así. Y lo que voy a hacer, fíjense cómo, por ejemplo, si lo pongo de toque, la base va a quedar así. Entonces yo lo voy a hacer un poquito más metidito, más o menos por aquí así. Y ya que lo tengo así, fíjense bien lo que vamos a hacer. Que esto también está interesante porque son de las cosas que ya hemos visto antes. A esta capa, que es el reflejo, le voy a poner una máscara de capa. Clic, aquí está la máscara. Y voy a seleccionar la herramienta de degradado. Aquí en mis degradados voy a seleccionar el tercero. Siempre el tercero va a ser negro y blanco. Lo seleccionan y me vengo acá. Y fíjense de dónde. De aquí voy a hacer un degradado hacia arriba. Pueden presionar el Shift para que la línea del degradado se haga derechita. Y miren, voy a hacer un degradado hacia arriba más o menos hasta aquí y suelto. Y fíjense cómo el reflejo se desvanece. Y lo único que voy a hacer es bajarle un poco de opacidad. ¿Cuánto? Vamos a ponerle por aquí un 70%. Y listo. Fíjense cómo ahora lo que hice fue, pues prácticamente ponerle un reflejo en lugar de una sombra. Entonces el reflejo me va a quedar aquí, ¿no? Y listo. Entonces, a los objetos a veces nosotros les vamos a aplicar sombra y a veces también les vamos a aplicar, en lugar de sombra les podemos aplicar un reflejo. Y de esta manera lo vamos a trabajar. Entonces fíjense cómo aquí lo interesante es que yo le generé un fondo a mi objeto, que en este caso fue el perfume, y el fondo yo lo hice a partir de un mosaiquito que generé con un documento nuevo, que aumenté el lienzo, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a trabajar como una evidencia, como un ejercicio. Entonces pueden incluso seleccionar cualquiera de los que están aquí. Por ejemplo, pueden seleccionar este, ¿sí? En lugar de ese, y a este trabajar lo mismo, o sea, quitarle el fondo, generarle ustedes un fondo con textura y aplicarlo. O sea, cualquiera de los elementos de objetos como de producto que tenemos nosotros por ahí, en las imágenes que ya han ustedes descargado para ciertos ejercicios, lo pueden hacer.
por aquí tenemos otro perfume, por aquí tenemos esta copita, no sé. En cualquier objeto lo pueden hacer, ¿eh? El detalle es que trabajen ustedes el fondo con textura e incluso, repito, pueden ustedes buscar la textura, un mosaiquito de textura en internet, y ese mosaiquito lo abren en Photoshop e inmediatamente después de abrirlo lo definen como un motivo, y ya que definido como motivo el fondo lo aplican, pero acuérdense que tienen que generar una capa nueva, darle rellenar, y en esa capa nueva rellenamos con la textura justo como lo hicimos con este. Entonces siguen los pasos de este básicamente para hacer esta composición. Está muy interesante por el manejo del fondo con textura y por el manejo de la selección del objeto, que bueno, prácticamente aquí lo que hicimos fue borrarle el fondo, ¿no? Entonces, este ejercicio lo van a guardar como una evidencia del ejercicio 3 de la unidad 5 y nos vemos en el siguiente video.